Hoy el INAI está en el centro del debate público, en el centro del debate político, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Y bueno, posiblemente estaremos viendo también algunos asuntos en el judicial más adelante. Especialistas han hablado de este tema y pues vale la pena debatir, ¿sirve o no sirve el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos? Hay quienes sostienen es un cero a la izquierda y hay quienes sostienen que sí es uno de los pilares que se necesita para pues, ir transparentando la vida pública y generar más democracia y combate a la corrupción. Para hablar del tema hemos invitado al maestro Ricardo León Carabeo. Él es abogado, es docente, además de articulista, excomisionado, presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y también fue coordinador de la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia. Así es que, pues qué mejor, además es paisano. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Estamos bien contentos, atentos a los acontecimientos que tienen que ver con la transparencia y a tus órdenes. Muy amables por la entrevista. Oye, Ricardo, tú fuiste, pues incluso, además de este currículum que está vinculado directamente con el análisis y la ejecución también de la transparencia en nuestro país y nuestro estado, fuiste además un aspirante a comisionado del INAI. Cuéntanos así de manera muy general para que nuestro auditorio, en estos temas que luego están llenos de, digamos, turbiedades por las polémicas que causan, ¿por qué está en el centro del debate? ¿Qué pasa con esta falta de comisionados que ha generado aún más debate en torno al INAI? Yo creo que aquí vale la pena precisar que el Senado de la República no ha estado a la altura del momento histórico que se refiere a la transparencia. Y han querido utilizar el tema del INAI como un tema de ataque político al titular del Poder Ejecutivo ante los cuestionamientos que el presidente Andrés Manuel ha tenido desde el inicio del sexenio sobre el desempeño del órgano garante. Si sirve o no sirve eso que llamamos órgano constitucional autónomo, que es el Instituto Nacional de Transparencia, creo que el debate está mal enfocado. El órgano constitucional autónomo es un diseño, es un modelo normativo y tiene un encuadre ideológico. Cuando yo defiendo al INAI, estoy defendiendo al INAI como modelo jurídico, como estructura administrativa actualmente, estoy defendiendo una postura política. Lo interesante sería que centráramos el debate en identificar cuál es el modelo jurídico que le sirve a la transparencia en México. Y ahí tienes dos grandes posturas. La que actualmente, que este es un modelo que se le llama el modelo Videgaray o el modelo Peña Nieto, porque se dio en el sexenio de Peña Nieto y se dio el modelo y el diseño implementado o diseñado por gentes cercanas y vinculadas a Videgaray, ¿no? Por primera definición, en el autor está el mensaje, ¿no? Lo primero que habría que definir. Y es un modelo de órgano constitucional autónomo con independencia técnica, etcétera, con un sistema integrado por cuerpos colegiados, que es un sistema un poco más deliberativo que ejecutivo, y el que dice el presidente, que es un modelo más ejecutivo de una transparencia que se denomina proactiva, es decir, él siempre se ha referido que la regla de la democracia es la transparencia y que de lo que se trata es de que la gente tenga acceso a la información en tiempo real. Nunca, mucho que le puedan atacar al presidente, nunca habían tenido a un titular del Ejecutivo que en una conferencia de prensa diariamente le preguntas temas y se quejan de instituciones y él mismo responde: esa información se te va a dar ahorita o mañana o en tal o cual tiempo, o te voy a canalizar con tal o cual persona. La falta de designación, pues, es más que un tema, es esencialmente, un tema político e ideológico. Es totalmente injustificado que el Senado de la República, desde el año pasado, teniendo la obligación de designar, haya tardado tanto. Es totalmente injustificado que la evaluación de quienes participamos en ese proceso, ¿sí? La evaluación, o sea, para saber quién es quién en cuanto a su capacidad de desempeño,
hoy no esté publicada. Curiosamente, el Senado, el área de transparencia, las comisiones unidas decidieron que sea información reservada. Lo que debía ser transparente, el propio Senado lo ha privilegiado en la lógica de la opacidad. Ricardo, y si vamos con... Sí. Sí, entonces entiendo que hoy, digamos, de manera inicial, el INAI, digamos, sigue operando en la estructura burocrática general, pero no sigue operando hoy los comisionados porque no hay quórum, no hay suficientes comisionados para que esto ocurra, digamos, en las sesiones donde se desahogan todos los temas y se dirime si un sujeto obligado debe de responder de tal o cual manera. Eso es lo que en un inicio, digamos, se está teniendo, digamos, en lo palpable. A ver, las sesiones del Pleno del INAI son una vez a la semana, si bien nos va. Son los 7 comisionados en el punto ideal. Actualmente no pueden sesionar válidamente porque un artículo de la ley establece y señala, ahorita nada más para precisar, es el artículo de la ley, el artículo 33 de la ley de transparencia, te dice que se necesita un determinado número de comisionados. Pero el INAI no solo es el Pleno, donde se resuelven a veces hasta con criterios contradictorios y resoluciones un poco bobas o absurdas, como la que se dio hace unos días de dar a conocer la tesis del presidente cuando está en un repositorio de la UNAM desde hace varios años y es una información pública, ¿no? Pero bueno, el INAI no solamente es el Pleno, tiene un área de verificación que es importante, tiene un área sobre datos personales, tiene un área de capacitación, tiene un área de administración. El mundo no se acaba si no se puede sesionar por parte del INAI, porque hay otras funciones sustantivas importantes dentro del instituto, ¿no? No quiere decir que se esté acabando la transparencia, simple y sencillamente que el Senado, por alguna extraña razón y fuerzas ocultas que prevalecen en el Senado, no se ha puesto de acuerdo para designarlos, pero la transparencia no para. Los mandatos de ley para la carga de obligaciones de los sujetos obligados está, la transparencia en las entidades federativas con los órganos garantes de las entidades federativas está funcionando con órganos garantes que están integrados debidamente por sus comisionados. Ricardo, entonces, según lo que me platicas, podríamos definir que el presidente está generalizando al decir que el INAI es un cero a la izquierda, que es un aparato para simular que se combate la corrupción. Adán Augusto López hace algunas horas dijo que es un lastre burocrático. En su momento lo escuchamos en este audio filtrado, que es el mundo ideal, que no operen los comisionados. Vaya, ¿ellos están generalizando? ¿Es pregunta? A ver, primero voy con el audio. Creo que el audio hay que quitarlo del debate porque está acreditado. De hecho, yo conozco a quien hizo la valoración del audio, me hizo el favor de compartírmelo. Ese es un audio editado, es un audio mentiroso, es un audio que agravia y es un audio que salió del Senado, porque solo se podía grabar al secretario de Gobernación estando muy cerca de él, dicen los técnicos, porque es un tema que me ha llamado mucho la atención. Entonces el audio lo pongo afuera por ser una mentira, ¿no? Lo otro, ellos se refieren en términos generales al modelo jurídico que se implementó en lo que se denomina por el propio presidente el periodo neoliberal o en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La pregunta de fondo es si cumple o no su función. Sí. Yo te diría con datos firmes que ese modelo jurídico no cumple con su función. Te pongo el ejemplo. El Consejo Consultivo Ciudadano, que debería de estar en todos los órganos garantes del país, no está. Solo está aquí a nivel nacional con personas que tienen vínculos no con la transparencia, tienen vínculos políticos y tienen una inclusive relación, por llamarlo menos sospechosa, con Claudio X González a través del Consejo Nacional
de litigio estratégico, que es una instancia que se ha encargado de asumir un criterio ideológico de ataque al actual régimen, cuestión que no debería suceder con un integrante de un consejo consultivo ciudadano, ¿no? Por principio de cuenta. Lo otro, ¿el modelo es obeso y burocrático? Sí, por supuesto. ¿Se puede hacer lo mismo con menos gente? Totalmente de acuerdo. ¿Es necesario un pleno que esté decidiendo controversias entre el particular y el sujeto obligado de cumplir con la transparencia? Claro, están haciendo de la transparencia una transparencia contenciosa o instrumentada en litigio, lo cual no debería de ser. O sea, la información es pública de origen y la información no debería de tener mayor filtro, debería de ser no tardarse 3 meses en que se dé a conocer, sino de tener un plazo menor y que se haga la transparencia o se suba la carga de obligaciones en el menor tiempo posible en beneficio de que el ciudadano la tenga disponible. Pero ¿cómo lograr esto, Ricardo? Bueno, ahora me lo explicarás, porque de acuerdo a lo que me platicabas al inicio de esta intervención, es cierto, el presidente López Obrador en una mañanera le dicen, oiga, presidente, salió esta información, es delicada, y dice, mañana o al rato te vamos a enviar la información. Algunas veces no ha ocurrido, por olvido quizás, pero muchas de las veces el presidente presenta esa información o al día siguiente en la mañanera y queda aclarado. Pero ahí hay un tema, me parece, de voluntad del presidente de ser expedito en esa información. ¿Cómo garantizar que, híjole, todas las secretarías de Estado que hay en el país, las subsecretarías, direcciones, las diferentes áreas, y bueno, ya no hablemos nacional, sino estatales y municipales, puedan garantizar esa voluntad que pues muestra el presidente y que no hemos visto en muchos sujetos obligados? Tú mismo, al frente del ITAIP acá en Tabasco, pues hay que ordenarles a los sujetos obligados que hagan su chamba de transparentar las cosas, porque pues si no, no lo hacen, ¿no? Mira, nosotros en Tabasco seguimos un modelo que no era la transparencia en litigio contenciosa. La apuesta de nosotros no fue más que a la verificación, donde estaba la licenciada Saraí Palma, y se diseñó una estrategia con todo el equipo de verificación para ir visitando sujetos obligados y asesorándolos y sensibilizándolos de lo importante que era subir la carga de información, inclusive como un argumento y como un deber ser que le permitiría a los presidentes municipales o a los titulares de sujetos obligados darse cuenta de qué estaba sucediendo en la administración pública. Por eso es que llegamos al 3er lugar nacional y lo hicimos en un periodo prácticamente de 1 año después de que estábamos en el lugar 27. No se descubrió el hilo negro, Claro. Era muy sencillo, abocarse a lo que realmente te da la transparencia, litigarla o verificarla. Pues verificarla. El órgano garante no es un contrapeso del titular del Ejecutivo, ni estatal ni federal. Olvídense de ese discurso le está haciendo un gran daño a la transparencia en México, ¿sí? El órgano garante o la institución en la que está asentada la transparencia está dentro de los artículos que tienen que ver con los derechos humanos, artículo 6º, no tiene nada que ver con un contrapeso o como un poder dentro de los poderes como contrapeso. Ese discurso es político, no jurídico, y nada que ver con la transparencia. Es un discurso de golpe. La transparencia tiene que irse socializando. La transparencia es una actividad pedagógica. La tienes que construir, tienes que ir y educar al servidor público. Pero ojo, no solo en la transparencia, lo tienes que educar también en la adecuada administración o gestión de los archivos públicos del país. Mira, te doy un dato: la comisión que se encarga de investigar la guerra sucia, donde está el doctor Carlos A. Pérez Ricard, que tiene una serie de ensayos muy interesantes y un libro muy bueno sobre espías, en la historia de los espías en México, comentaba que cuando quisieron ver los archivos de lo que era la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del país,
¿no? Que en su momento transitó de Procuraduría a Fiscalía, sí. Resulta que los archivos no los tienen, que son los archivos sensibles. Entonces ahí vas a tener una limitante para llegar a la transparencia. Y te voy a dar otro dato que es vergonzoso. Morales Lechuga, que anda de criticón, es de esos fiscales que no dejó archivos donde se dé sustento a la transparencia el día de hoy. Y hoy es uno de los críticos de lo que está pasando. El debate se ha perdido seriedad, porque está en el nivel ni siquiera de buena política, sino de una política de muy bajo nivel. Claro. Ricardo, son las 7 de la noche con 34 minutos. Estamos platicando con Ricardo León Carabeo, especialista en temas de derecho y particularmente de transparencia. Bueno, me parece que hay mucho de lo que has mencionado. Vamos a tratar de ser un poquito más rápidos por cuestiones de tiempo, pero muy interesante. Me parece esta parte donde haces el llamado. A ver, el INAI y todos los órganos autónomos y desconcentrados no son un contrapeso, cumplen una función y a eso claro. Deberían de abocar, y me parece muy interesante esa perspectiva. Yo te preguntaría, entonces, todo esto parte de narrativas, y es pregunta por parte de la oposición, pero también hay narrativas por parte del gobierno, y si quieres, primero, pues respóndeme, ¿todo esto es narrativa de la oposición? Sí, mira, sí, hay en teoría de las constituciones, perdón que me vea un poco medio técnico, pues, pero me gana pues la pasión de académico, pero el tema es muy sencillo. La teoría de las constituciones te señala una serie de modelos jurídicos, ¿sí? Uno de los modelos jurídicos es que inventaron de los órganos constitucionales autónomos, pero no quiere decir que por sí mismo sea infalible. Lo claro. que tenemos que buscar no es andar viendo cómo lo hicieron en el extranjero, sino modelos jurídicos que, de acuerdo a nuestro pensamiento y cultura política y de servicio público, es lo que verdaderamente sirve para la transparencia. Es decir, a mí me parece que el modelo es demasiado burocrático, claro. pesado y denso. Sí. Que si se absorben funciones por parte de la función pública, por la Comisión de Derechos Humanos y por la Auditoría Superior de la Federación, y dejan de tener cuerpos colegiados que muchas veces se convierten, y esto cualquiera de los comisionados integrantes de Pleno te lo puede decir, que se convierten en verdaderas disputas de egos y de poder, y disputas también administrativas, porque detrás de todo esto también hay pesos y centavos, pudiéramos tener un modelo de transparencia más ejecutivo, con muchísimo mayor transparencia, identificado a la rendición de cuentas, y retomar el abandonado tema de los datos personales, que curiosamente en el Consejo Consultivo Nacional hay gente vinculada a intereses empresariales que nada dice de los datos personales, salvo que sean los de Loret de Mola, pero de ahí en fuera no te dice absolutamente nada del déficit normativo que existe en el tema. Claro que sí se debe reformar, Ricardo, por supuesto que se debe reformar. Ahora, yo creo que en todo siempre pudiera haber cosas rescatables y cosas que hay que definitivamente ¿sí? ir cambiando, ¿no? Conociendo casos como, ya sabes, la estafa maestra, está el tema de la Casa Blanca en tiempos de Peña Nieto, las empresas fantasmas de Duarte, los desvíos del ejército, las casas de Bartlett, entre otros casos que sucedieron en administraciones pasadas y que afectan a administraciones pasadas, a políticos de administraciones pasadas, sabiendo que estos datos pues, fueron obtenidos a través de los canales de transparencia, pues encabezados por el INAI, estos. A lo que quiero llegar es, algunos de estos temas pues se han ventilado a través de ellos. Te preguntaría si también hay narrativa por parte del presidente López Obrador en este debate. Te hago una precisión. La estafa maestra fue la Auditoría Superior de la Federación, no el INAI, no solicitudes de transparencia, no contratos en los portales de transparencia. Eso es una precisión.
Okay. La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto fue una investigación de Aristegui Noticias y su equipo de colaboradores en el registro público de la propiedad de la Ciudad de México, que por ser público, cualquier mortal tiene posibilidad de acceder a esa información, ¿sí? Entonces también hay mucho debate engañoso. Okay. Realmente los temas redituables de la transparencia no son muchos de los que se dicen, ¿sí? Esto es importante. Muchas veces son datos o documentos que se filtraron por propios funcionarios o investigaciones periodísticas serias que aportaron los elementos suficientes. Pero yo no tengo, y eso, déjame decirte que no solo fui aspirante, y hoy todavía estoy en la lista del Senado con la posibilidad jurídica de serlo, pero no quiero ser comisionado del INAI en un contexto así, con tanta opacidad. Pero a lo que voy es a esto. Como antes fui solicitante de información desde el 2002 y de 2003 en temas de transparencia, sí te puedo decir que es muy limitada la información que había y de donde tú puedes sustentar alguna investigación, porque resulta que los genios de la transparencia que diseñaron esta ley, se les ocurrió prohibir que pudieras pedir información ad hoc o a modo, es decir, pedir una información tematizada, pero que el sujeto obligado te diera todos los elementos vinculados a esa información y que tú la puedas pedir en el modo que a ti te sea de mayor facilidad para entenderlo. Entonces, ¿de qué transparencia pues estamos hablando? Claro. ¿No? Eso es una opacidad, ¿no? Debería haber la posibilidad de información ad hoc, de que el ciudadano pida la información como quiera, porque es suya, de origen. Entonces, ese debate de que el INAI ha dado transparencia y que el combate a la corrupción es tanto como pensar que los sistemas anticorrupción han acabado con la corrupción en México, no es cierto. Fue la respuesta y paliativo político al caso de la Casa Blanca que les puso Aristegui en la frente al régimen de Enrique Peña Nieto, pues. Pero no es así. Por eso pregunto, o por eso es el debate que realmente nos debe interesar, ¿cuál es el modelo que sirve? O sea, no hay que defender la estructura de órgano garante, no. A ver, ¿qué es la transparencia y qué hacemos para que nos sirva a todos? Pero no solamente a la discrepancia o al debate o a la rispidez política que existe entre los partidos y entre los actores y periodistas y medios. No, la transparencia debe de tener un sentido social, una vocación. Me debe de servir a mí para saber cuál es el mejor transporte o cuál es el mejor hospital en el sector salud. A ver, curioso, sujeto obligado en la Secretaría de Salud. Ah, qué interesante, pero no los hospitales. ¿Por qué? A ver, tenemos los hospitales regionales ahí en Tabasco y pudiéramos que cada uno tenga la obligación de dar información precisa, ¿no? Entonces, está politizado el debate. Sí, y es una pena. Sin duda alguna, y eso obviamente le suma a que la gente se apasione y se meta a investigar, pero pues también le mete mucha turbiedad a todo esto. Yo sostengo de una y de otra parte, ¿no? Entonces ahí hay que irse con mucha digamos, poder de discernimiento para pues tomar lo mejor de ello y bueno, también situarse, ¿por qué no? Hasta políticamente en estos temas. Ricardo, se nos acabó el tiempo. Más adelante te voy a pedir que sigamos tocando este tema, que seguramente se va a hablar de él en las próximas semanas. El presidente pues lo ha tenido como agenda estos últimos días y bueno, pues el presidente vaya que impone muchas veces la agenda. Te mando un abrazo y te agradezco mucho. Gracias. Igualmente, fuerte abrazo. Un abrazo, es Ricardo León Carabeo, abogado, docente, además de articulista. Y bueno, pues tema interesante, ya estaremos, por supuesto, abundando en él más adelante. Vamos a una breve pausa, regresamos a más de este reporte de la noche.